Muchas gracias, Felipe. Vamos a continuar con la última exposición. ¿Me confirman que se puede ver? Gracias. El estudio ASMATAC. Voy a presentar lo que es brevemente un repaso de lo que es la fase 1 y la fase 2. El diseño del estudio. En la fase 1, el estudio original se cataloga como estudio prospectivo para profundizar los conocimientos de los factores relacionados con los ataques recurrentes de asma en la población de 5 a 17 años que acuden a los servicios de emergencia en las ciudades de Quito, Cuenca, Puerto Viejo, 2019 y 2021. Posterior a esto se desarrolló la segunda fase con un título de Rol del coronavirus SARS-CoV-2 y factores inmunogenéticos en niños asmáticos de 5 a 17 años como factores relacionados con el riesgo de ataque de asma. Estudio longitudinal en Cuenca, Puerto Viejo, 2020-2022. Los objetivos de la fase 1, analizar los factores asociados con este riesgo de ataques o crisis de asma atendidos en esta población que acuden a los servicios de emergencia en las 3 ciudades. El objetivo general de la fase 2, estimar el riesgo de los síntomas y ataques o crisis de asma en la población mencionada en Cuenca y Puerto Viejo, seguido durante 12 meses en el periodo de la pandemia por COVID-19. Analizar el rol del coronavirus SARS-CoV-2, los factores inmunogenéticos como factores relacionados con el riesgo de síntomas y ataques de asma. Los materiales y los métodos, bueno, en la fase 1, ambos son, fase 1 y fase 2, ambos son un estudio descriptivo longitudinal con toma de muestras biológicas humanas. Aquí hay un error en la fase 1, no hay toma de muestras biológicas. En la fase 1, la población que haya tenido historia de sintomatología de asma en los últimos 6 meses eran reclutados en salas de emergencia y seguidos durante 16 meses. Para la fase 2, como todos conocen lo de la pandemia, todo lo que fue la cuarentena total, la ausencia a visitas a salas de emergencia, e imposible continuar reclutando en esta modalidad, por lo cual se determinó que el reclutamiento se lo iba a hacer a través de bases de datos. Las bases de datos, como pueden ver acá ustedes en las ciudades participantes, tenemos el Vicente Corral Moscoso, el José Carrasco Artiaga, al Centro de Salud tipo C materno-infantil en Cuenca. Posterior también conseguimos reclutar de bases de datos del Hospital Municipal del Niño y la Mujer, el Hospital Fundación Pablo Jaramillo y el Centro de Salud Carlos de Elizalde. Para Puerto Viejo, al comienzo se identificaron participantes de las bases de datos por medio del Hospital de Especialidades. Posterior tuvimos una apertura al IES de Puerto Viejo y al Hospital IES de Manta. El seguimiento es de 12 meses. Para recordar cuando comenzó la fase 1 en las 3 ciudades, tenemos una línea de tiempo donde se iniciaron en Cuenca, Puerto Viejo y Quito en mayo del 2019. Posterior a esto tuvimos en marzo 11 la declaración de la emergencia sanitaria en Ecuador y el comienzo de la cuarentena total en el 16 de marzo del 2020, con un fin de cuarentena total en junio del 2020. Luego recordarán que permanecimos en confinamiento parcial con ciertas medidas de bioseguridad, como la restricción de aforo y lo que es la movilización y adaptación de teletrabajo para todas las modalidades de trabajo posibles. Continuamos que la fase 1 acabó el reclutamiento en el año 2021, en marzo. Para repasar la fase 2, continuamos con la pandemia de SARS-CoV-2. El primer reclutamiento se dio en 1 de marzo del 2021 en Puerto Viejo. El primer reclutamiento en Cuenca el 24 de marzo del 2021. El reclutamiento, el proceso de reclutar participantes para ASMATAC para fase 2 se acabó el 30 de septiembre del 2021. Al momento estamos cursando el año 2022 y estamos planeando hacer el final de seguimiento en junio 2022. Vamos a hablar de las características generales de lo que es el estudio. En la primera tabla, arriba a la derecha, se observa la distribución de los 616 participantes por fase en la que fueron reclutados. 65.4% de los participantes fueron reclutados en la fase 2. En la segunda tabla, a la izquierda, podemos apreciar la distribución de los participantes según la sede o ciudad. El total de participantes en Puerto Viejo representan 51.1% de toda la muestra.
El total de participantes reclutados en Cuenca representa el 40.3% y el restante 8.6% de la ciudad de Quito. En la tercera tabla, abajo, aquí a la izquierda, se observa la distribución de sexo de todos los participantes del estudio. 53.4% de participantes reclutados fueron del sexo masculino. Los gráficos muestran la distribución de sexo en cada fase del estudio. Como se puede observar en la fase 1, el 51% de participantes fueron de sexo femenino, mientras que en la fase 2, 56% fueron de sexo masculino. En los siguientes diagramas de barras se aprecia la distribución de edades de los participantes en cada fase. En la fase 1 se puede observar que la mayoría de participantes, el que tenemos a la izquierda, la mayoría de participantes iniciaron el estudio entre 5 a 9 años de edad. El 50% de los participantes fueron menores a 9 años de edad. A la derecha, en verde, en la fase 2 se puede observar que la mayor parte de participantes iniciaron el estudio con una edad entre 6 y 12 años. El 50% de los participantes fueron mayores a 9 años de edad. En esta diapositiva podemos apreciar las características del tiempo de seguimiento de la fase 1. El seguimiento mínimo fue 32 días, el seguimiento máximo de 486 días, lo que nos da 16 meses, y el promedio de seguimiento en días es 419 días o 14 meses. En este diagrama podemos observar que en la fase 1 el periodo de seguimiento en su mayoría fue entre 410 a 450 días para ambos sexos. Y muy pocos participantes, como pueden ver acá, estos asteriscos y estos círculos, muy pocos participantes tuvieron un seguimiento inferior a 370 días. Ahora vamos a hablar un poco del seguimiento de la fase 2. Me permito recordarles que la fase 2 continúa haciendo los seguimientos, todavía no culmina, por lo que la información que se presenta el día de hoy está con corte al 21 de marzo para ambas sedes. El seguimiento mínimo en la fase 2 ha sido reportado como 147 días. El seguimiento máximo de 364 días o 12 meses. Y el promedio de seguimientos fue 228 días u 8 meses. El 50% de los participantes, el 50% de los participantes han sido seguidos entre 212 a 364 días. Les recuerdo que esto de acá cambiará una vez que se culmine el estudio, estos datos cambiarán. En este diagrama podemos observar que en la fase 2, el periodo de seguimiento, para hombres y mujeres, en su mayoría, el seguimiento ha sido entre 170 a 270 días. El 50% de los días de seguimientos para participantes mujeres fue de 240 días. Y el seguimiento en días, el 50% del seguimiento para los hombres ha sido de 210 días. Como cierre de estudio, hay que recordar que nosotros tenemos el apoyo de toda la oficina de investigación de lo que es la Universidad Internacional del Ecuador, asimismo con la Universidad de Cuenca, la Universidad de Azuay. Hemos trabajado en conjunto, realizando visitas técnicas, preparando lo que es el trabajo de campo. A pesar de la pandemia, hemos podido visitar a las dos sedes a lo largo de lo que es el estudio ASMATAC en el año 2021. Se está planificando que para el cierre de estudio ya se están entregando certificados de participación a todos los participantes, independientemente del tiempo de seguimiento. Así se sigan un mes a 12 meses, cada participante recibirá un certificado de participación. Quisiera conversarles un poco de una propuesta. Entre todo el equipo estábamos pensando en realizar una guía de autoayuda para las familias, estas familias que viven con niños y niñas que tienen asma, para continuar aprendiendo juntos sobre el asma, como es el lema de AsmaTac, desarrollar pues esta guía que vamos a poder reunirnos en una futura ocasión para determinar todo lo que es tecnicismos y la visión de lo que queremos hacer con esta guía para las familias. Finalmente, quisiera, ustedes conocen la página de Asthma Attack, recordarles que
estamos subiendo constantemente contenido audiovisual, entrevistas a los representantes, experiencias de lo que es cada familia en cada ciudad con el asma. Les invitamos a que den una mirada. El link se encuentra en la parte de arriba. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al momento de dudas y de preguntas. Entonces les pido que por favor hagan llegar las preguntas que tengan, las técnicas de investigación, los técnicos, todos los presentes. Pueden hacerlo por el Zoom, por el chat de Zoom, o si es que se sienten más cómodos hablando, levantan la manito y se les da la palabra. Adelante, alguien que tenga una pregunta y para responderla. Tenemos una pregunta de Génesis. Génesis es técnica de la sede de Puerto Viejo. Génesis, adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es para la doctora Carla Solórzano. Ya, bueno, al realizar los seguimientos es común que los representantes mencionen... Pueden tratar de utilizar tal vez otro micrófono por el momento, hasta que solucionen lo del micrófono. Doctora Romero, adelante. Buenos días con todos. Muchas gracias por esta súper interesante jornada. Y mi pregunta es para las 3 médicas especialistas, para Carla, para Jessica y para Claudia. Me ha parecido muy interesante cuando ustedes han comentado síntomas, signos y sobre todo una comunicación de los padres respecto a los niños que tienen en ese momento síntomas relacionados o no con una crisis y la respuesta que, digamos, la percepción que ustedes tienen en un primer momento respecto a que si el niño o el joven está o no con una crisis y qué es lo que ustedes podrían responder. En este contexto, mi pregunta es, cuando ustedes tienen este ejemplo que han citado, ¿cómo ven ustedes que funciona la red de salud entre los equipos, digamos, de primer nivel que deberían estar en contacto con estos niños o estos jóvenes y ustedes como especialistas? ¿Cómo ven ustedes ese funcionamiento? ¿Qué barreras o qué fortalezas ustedes detectan con el fin de que estos niños y jóvenes puedan ser lo más pronto atendidos y sobre todo, en el caso de que sea una crisis, puedan acceder a la continuidad en el cuidado de estos niños? Muchas gracias. Adelante, ¿alguna de las doctoras que quiera responder a la pregunta? Hola, ¿cómo está Natalia? Bueno, con respecto a los pacientes que llegan a nuestro hospital y que empiezan el seguimiento con nosotros en asma, le cuento que nosotros le hacemos el seguimiento nosotros mismos. Son muy pocos los que dicen fui al centro de salud porque el niño tenía algún signo o síntoma que ellos lo identifiquen como una crisis asmática. La mayoría de padres directamente, si ya ven al paciente con muchos síntomas, lo que hacen es ir directamente a la emergencia, les hacen el tratamiento de rescate, ¿no? Yo no creo a veces que no sea por falta de información. Nosotros igual, incluso, puedes bajar un poquito. No creo que sea por falta de información, porque nosotros incluso en estos momentos damos un plan de acción, decimos qué hacer. Es más, junto con el alergólogo del hospital, que también atiende a nuestros pacientes, refuerza, nosotros nos damos cuenta en directamente lo que son las historias de él, que él refuerza lo que es un plan de acción. A veces yo creo que es más todavía un poco de temor en si no me lo dice el médico, tal vez lo estoy haciendo mal, si no me lo dice algún personal de salud, tal vez no lo necesita, porque hay padres que saben reconocer muy bien las crisis asmáticas de sus hijos y sin embargo no inician el plan de acción. Y cuando muchas veces, por lo menos en mi consulta, yo les pregunto el por qué
solamente porque no. No sé si es que les da temor decir directamente no lo hago si no me lo dice el médico. Nosotros en algún momento, cuando empezamos a hacer la consulta de alta resolución de asma, era para que en un mismo día el paciente ya se vaya con el diagnóstico, el tratamiento instaurado. Era devolver los pacientes que no son asmáticos de difícil control, devolverlos a los centros de salud o establecimientos de primer y de segundo nivel para que hagan el seguimiento con pediatría, con el gran problema que nos encontramos era la falta de medicamentos en estos, ¿no? Ellos no podían hacer el seguimiento porque no tenían corticoides inhalados ahí, solamente tenían, por ejemplo, el broncodilatador, que es el salbutamol, no tenían aerocámaras, entonces lamentablemente estos pacientes regresaron y directamente se quedaron con nosotros. Es más, ahora tenemos ese gran problema, que tenemos muchos pacientes subsecuentes, y a nosotros, por ejemplo, de la coordinación zonal, nos dicen, bueno, ¿por qué ustedes tienen tantos subsecuentes? Si nosotros deberíamos ser más primeras veces, somos hospital de tercer nivel, máximo tendríamos que atender un paciente 3 veces y listo, de ahí derivarlo, hacer la referencia inversa o contrarreferirlo. Pero en realidad con la principal barrera que nos encontramos es que ellos no pueden hacer su seguimiento en establecimientos de primer y segundo nivel porque no tienen accesibilidad ahí al medicamento. Entonces sí o sí nosotros hacemos el control de esos niños cada 3 meses y contestando a su pregunta, bueno, ellos lo primero que hacen es no establecen el plan de acción que se deja, sino que directamente acuden principalmente a la emergencia. Son muy pocos los que dicen fui al centro de salud porque empezó con tos. Directamente los llevan a la emergencia cuando ya está la crisis asmática francamente instaurada. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Génesis. Al realizar los seguimientos, ¿es común? Perdona, Santiago, perdona que interrumpa. Si en algún momento podría tal vez tener la respuesta, la precisión de Claudia, sería interesante porque posiblemente nos puede ilustrar qué es lo que está pasando con los niños y las familias en otra ciudad que culturalmente tiene sus particularidades comparado con Puerto Viejo. Así que si pudiésemos darle la palabra a Claudia sería estupendo. Muchas gracias. Adelante, doctora Rodas. Sí, buenos días, Natalia. En realidad, mi práctica, yo no tengo práctica pública, no tengo práctica privada y estoy en la universidad. Lo que sí podría decir por experiencia y por conocimiento y por contacto con en algunos casos con el sistema de salud primario acá en Cuenca, es que al igual que sucede en Puerto Viejo, los niños asmáticos muy poquito van, vamos a hacer un piquetito, muy poquito van a los centros de salud cuando están con sintomatología de exacerbación. Igualmente van directamente al servicio de emergencia de los hospitales grandes, por ejemplo, del regional o del hospital José Carrasco Arteaga. El proceso de comunicación entre el centro de salud y el hospital, en el caso del Ministerio de Salud, no es muy expedito. Y las referencias y contrarreferencias no necesariamente son, como te decía, muy expeditas. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de Manolo, que es el neumólogo pediatra del hospital regional, o sea, del ministerio que nos colabora, él en realidad como que recluta a sus asmáticos y se queda con ellos, y es él el que les acoge, el que les da los turnos, el que está pendiente de que no se queden sin controles, y ha funcionado en manos de él relativamente bien, pero es como un esfuerzo personal, ¿no? Se alteró eso un poco durante la pandemia, cuando se suspendió la consulta externa en el hospital, pero actualmente entiendo que está funcionando nuevamente bien. Eso es lo que te podría decir desde mi punto de vista, pero en este momento, como te digo, no es que yo esté inmiscuida en el sistema público. Muy interesante, muchísimas gracias. Vamos a pasar con la pregunta de Génesis. Génesis consulta acerca de que en los seguimientos es muy frecuente que los representantes, los padres, pregunten acerca de la relación de los corticosteroides inhalados y el incremento de peso o el riesgo de presentar
obesidad infantil. Tal vez doctora Solórzano nos pueda comentar un poco acerca de esta relación de la obesidad y el uso de corticoides inhalados. Gracias. Hola, sí. Realmente es una una preocupación frecuente de los padres y realmente que, como comentamos siempre, debería usar una dosis pero muy exagerada de corticoides inhalados. Lo que pasa es que también ellos tienden a confundir un poco porque uno habla del corticoide engorda, hincha, aumenta de peso, pero sabemos que si bien el corticoide es la medicación más noble, mal utilizada, es uno de los principales efectos secundarios. Estamos hablando del Cushing, que se presenta en los pacientes que utilizan corticoides orales en dosis elevadas o muy prolongadas. Se puede dar que el niño durante una internación recibió una dosis de carga de corticoide y bueno, un poquito se hincha en sus cachetitos, se ponga un poquito rojo, pero como el tiempo generalmente en las crisis asmáticas, salvo los cuadros severos, que eso los estamos dejando de lado, el tiempo de uso es muy cortito como para llegar a causar un efecto tan importante. Pero no es lo que ocurre con los corticoides inhalados. Yo siempre le digo a los papás que una de las posibilidades es que el niño empiece a tener más apetito. ¿Por qué? Porque si le estoy haciendo un tratamiento adecuado, el niño respira mejor, por lo tanto se alimenta mejor. Hay niños que requerimos digamos, tratamientos complejos o dosis moderadas o tratamientos combinados para asma, porque son niños que han tenido múltiples internaciones, niños con bajo peso porque pasan internados, no se alimentan bien porque están con la crisis, y evidentemente un paciente en crisis lo que menos tiene es un buen apetito. Entonces son niños que en general tienden a alimentarse mucho mejor. Uno va a ver que hasta el peso mejora, porque una cosa es que el papá diga que el niño está obeso, otra cosa es que aumentó de peso. Yo creería que el niño lo que pudo haber hecho, lo que hace en general es aumentar un poco de peso con respecto a lo que era antes, pero no que esté en obesidad causada por el corticoide. No es un efecto el del corticoide inhalado en sí. Sí, los corticoides provocan un aumento de peso, evidentemente, pero es generalmente el corticoide oral a dosis elevadas. No sé si Jessica o la doctora en Cuenca tienen algo más que acotar. Sí, bueno, muy bien lo que acaba de decir mi compañera, es exactamente, pero a veces ocurre otra cosa. Cuando le das el diagnóstico de asma al niño, lo toman como una enfermedad directamente a veces discapacitante. Los papás no quieren que juegue, no quieren que corra, que sigan con una vida sedentaria. Entonces, ya hay varios estudios que lo demuestran, ¿no? No es el asma antes de la obesidad, es la obesidad antes del asma. Entonces, es el sedentarismo que más bien tal vez puede estar ocasionando para que, como decía mi compañera, refuerzo eso, para que un corticoide inhalado te dé como un efecto secundario, que obesidad tendrían que ser dosis extremadamente altas que nunca las usamos directamente, ni imaginariamente podemos llegar a esas dosis, y por un tiempo bastante prolongado para poder llegar a ocasionar que tengan obesidad por corticoides inhalados. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos una nueva pregunta de Diana Morillo. Buenos días. Felicitaciones a las doctoras por las exposiciones. Una pregunta de Cuenca. Si los niños con asma deberían acceder a una dosis de refuerzo de la vacuna para COVID. Entiendo que una dosis adicional a las que están establecidas, ¿no es cierto? Creo que habla de la dosis de refuerzo. Buenos días. En realidad es lo correcto. Justamente, sí, Es eso. las dos dosis y la dosis de refuerzo como está descrito, pero creo que todavía no han empezado los refuerzos aquí en Ecuador en niños, ¿verdad? La tercera dosis. Creo que no. Pero bueno, en el momento en que ya estén disponibles, igual que ha pasado en los adultos, tendrían que aplicarse la tercera dosis o la dosis refuerzo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, un mensaje importante es no tenerle miedo a las vacunas. Entonces, vacunémonos todos y procurar que todos los grupos
vulnerables en la sociedad estén vacunados también. Yo tengo una pregunta. Tal vez quisiera aclarar un poquito esto de la alergia y el asma. Doctora Rodas, entonces, ¿la alergia es un componente del asma o el asma es un componente de la alergia? ¿O cómo podríamos responder? Nos pasó en Puerto Viejo que teníamos una representante que estaba muy convencida, fervientemente convencida de que su hijo no tiene asma. Estaba dentro del estudio de asma, uno de los criterios de inclusión es tener asma, pero ella lo conocía como alergia y no había fuerza en el mundo para indicarle que eso que tiene su hijo se llama asma. Entonces, tal vez hago mi pregunta, ¿cómo podemos explicar en términos fáciles? Bueno, como les decía hace un momento, en realidad el asma puede ser alérgico y no alérgico. La mayoría de los asmas que hemos visto en el proyecto son asmas alérgicos. Entonces, evidentemente, habría que haber evaluado al niño para ver si era un asmático alérgico, que lo más probable es que sí. Decirle a la mamá a veces es difícil, por experiencia le digo que eso no está escrito, ¿no? Ese niño muy probablemente era un asmático alérgico, insisto. Y a veces darles la contra a las mamás es un poco complicado. Por experiencia le digo que ella pudo haberse quedado con la idea de que el niño era alérgico, pero lo apropiado tal vez hubiera sido decirle que sí, que era alérgico, pero que tenía una alergia respiratoria. Y con eso probablemente se hubiera podido aclarar, ¿no? En la práctica clínica es muy frecuente que los representantes de los niños estén muy pegados a sus ideas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que digan que el asma que tiene el niño o la alergia que tiene el niño fue a la salchicha que se comió ayer y no al gato que le impide respirar apropiadamente y que está clarísimo que es la causa del problema. Entonces, muchas veces eso dificulta un poco la comunicación. Yo creería que tener un poco de paciencia con los padres y explicarles que es una alergia respiratoria, que eso a veces se llama asma o que de hecho podría llamarse asma, pero que la alergia respiratoria está comprobada y que la alergia puede condicionar asma. Yo creería que esa es la forma de explicarles a los papás, pero que a nosotros nos tiene que quedar claro que el asma eosinofílico alérgico es una enfermedad categóricamente alérgica, condicionada por la condición de atopia y que ese niño muy probablemente, o de hecho, era asmático. Muchas gracias. Gracias, doctora Rodas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Perdone, Santiago, como nos retrasamos un poquito, yo creo que en este momento me voy a tener que retirar ya porque estaba programando terminar un poquito antes. Sí. No hay problema. Muchas gracias por Yo su estoy ahorita participación. ya Gracias con por otra su situación participación, aquí. doctora Les Rodas. pido disculpas si me... Listo. Bueno, entonces ha llegado el momento de cerrar el simposio. Creo que ha sido muy fructífero, sobre todo para las técnicas de investigación. Hay un tema que quisiera conversar, que es, como los médicos tenemos este dicho, no tratamos a la enfermedad, sino al paciente. En la investigación científica también podemos extrapolar en que nosotros lidiamos con participantes y no con el estudio, y no cerrarnos a que el estudio, el criterio de inclusión del estudio nos va a regir cómo comportarnos o cómo trabajar con los participantes. Creo que hay que individualizar mucho y conocer cada versión, cada historia de los participantes para poder las técnicos de investigación contestar a las dudas que se presenten frente a este participante. Entonces, recordar que nosotros como investigadores no interferimos en la parte clínica, pero tenemos el respaldo siempre de lo que es los investigadores que también hacen clínica y llevamos juntos esta investigación. Quedo muy agradecido por la participación de todos los invitados y subiremos esta grabación pues al contenido de Asma Web y a YouTube para que tengamos un alcance mucho más grande, sobre todo con los padres de los participantes. Muchas gracias entonces a todos. Nos veremos en una próxima ocasión en otra reunión de Asma.